La misión no se hace sin sumisión. La misión no se realiza sin sumisión. ¿Y qué es la sumisión? La sumisión es someterse sin cuestionar a la autoridad o voluntad de otra persona. Hoy en día el tema de la sumisión está muy venido abajo en esta sociedad. No hay sumisión a nadie, no hay sumisión a las autoridades. Ayer venía viajando en el colectivo y una madre pone a su hijito sentado detrás mío y podía ver las palabras que su hijo refería hacia su madre, un nenito de 2 años aproximadamente, y realmente eso te hace ver cómo está la sociedad hoy en día. No tenemos respeto por las autoridades, no hay respeto por las personas que están en eminencia, que el Señor puso en ese lugar. No tenemos respeto muchas veces por nuestros patrones, nuestros jefes, y se puede ver la decadencia sobre este asunto de la sumisión. Pero vamos a estudiar un poquito acerca de la vida de una persona que durante su reinado le faltó sumisión a Dios. Y vamos a ver en 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 11, nos relata acerca de la elección de un rey para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía como los hijos de Samuel, el profeta, no andaban en los caminos de su padre y aparte habían visto las naciones vecinas que tenían un rey, y dijeron ellos, nosotros queremos ser también como las naciones vecinas. Vamos a pedir un rey, vamos a Samuel. Fueron a Samuel a pedirle un rey, y Samuel se apesadumbró porque dijo, ¿cómo me vienen pidiendo un rey? Entonces Dios le dice, no te pongas mal, no te rechazaron a vos, me rechazan a mí para que yo reine sobre ellos. Y así fue en este cuadro que es elegido Saúl como rey de Israel. Y en sus comienzos se puede ver como este Saúl, cuando Samuel le dice lo que él iba a hacer, él dice, pero yo soy de la tribu más pequeña de Israel, y mi casa es la más pequeña de la tribu. ¿Estás seguro de por qué me está diciendo estas cosas? Y así fue elegido Saúl. Y dice también el capítulo 11, nos comenta anteriormente, muchas gracias, me seca enseguida la garganta. Dice anteriormente en del capítulo 11, nos relata de cómo ¿sí? Perdón. Mirá. Bueno, un secretito. Nos relata en este capítulo 11 de cómo Saúl, cuando es elegido rey y lo estaban buscando para elegirlo como rey, él se esconde del pueblo, se esconde en el bagaje, porque tenía miedo, y realmente es de comprender el miedo que tenía, porque ser rey sobre una nación, y encima sobre una nación tan rebelde como la del pueblo de Israel, si no, vamos al relato de los jueces y podemos ver que era una nación muy rebelde, que se levantaba un juez y juzgaba un tiempo a Israel y andaban derechitos, pero de repente se moría ese juez y cada uno hacía lo que bien le parecía.
Y dice que el capítulo 11, que Saúl, cuando escuchó que los de Jabes de Galaad eran amenazados por los amonitas, y lo que los amonitas le demandaban a los de Jabes de Galaad para hacer una alianza con ellos, no era nada más ni nada menos que se sacaran un ojo derecho, se sacaran el ojo derecho y se los entregaran a ellos. Entonces dijeron los de Jabes de Galaad, déjanos un tiempito, unos 7 días danos. Y si en el plazo de esos días nadie contesta y nadie viene a defendernos, nosotros vamos a hacer lo que ustedes nos piden. Y dice que en el versículo 6 nos relata que al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. Y juntó un ejército y fue contra los amonitas y los destruyó. Luego de esto, todos decían, uy, sí, este es el rey que queríamos, este es el rey que esperábamos. Y habían personas que decían, no, este va a reinar sobre nosotros. Sin embargo, las personas que querían que Saúl reinara, dijeron, los que no querían que Saúl reinara van a tener que morir. Entonces Saúl en el versículo 13 del capítulo 11 dice, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl estaba dando a Dios la honra de la victoria. Y había comenzado así su reinado. Muy bien, muy bien. Y podemos ver en los siguientes capítulos, en el capítulo 13, como cuando ya comienza a errar el camino Saúl. Y como en su primer error, él ofrece sacrificios a Jehová, porque vio que la batalla con los filisteos le amenazaba al pueblo de Israel de destruir la nación, y eran mucha cantidad, dice que eran como arena que estaba en el mar. Era increíble la cantidad de ejército que se había reunido, y dice que él comenzó a tener miedo. Y Samuel le había dicho que en el plazo de 7 días iba a estar con él. Y él dijo, no puedo esperar 7 días. Y vio que Samuel no aparecía en el plazo ese, y dijo, no, algo tengo que hacer. Y después se esforzó, dice, me esforcé, dice el versículo 12, y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel le dijo, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová había confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Este fue el anuncio del reemplazo de Saúl, que por su error, que por su locura, por haber apresurado, a Dios lo había desechado para que reine sobre Israel. Pero vamos al capítulo 15. Y es sobre este capítulo que quiero centrarme en esta mañana. Dice el capítulo 15, el versículo 1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Jehová fue el que te eligió, no fui yo. Fue Dios el que hizo la elección sobre tu vida, no fui yo. Dice, Jehová me envió a que te ungiese. Y le dice, ahora está atento a las palabras de Jehová. Se le presentaba una nueva oportunidad de ser fiel a Dios y de obedecerle. Nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Él nos da constantemente oportunidades de hacer lo correcto, de obedecerle su palabra, de obedecer sus mandamientos.
Así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál era la tarea que tenía que realizar? Yo castigaré a Amalec, a lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Versículo 3. Ve pues, hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún lo de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200.000 de a pie y 10.000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: Idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl dice que derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí venía bien, derrotó a los amalecitas. Pero ¿qué pasó? Dice el versículo 8, tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y al ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hasta ahí venía bien, pero de repente trastabilló. No hizo lo que Dios le había mandado. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Dios no iba a dejar impune esta desobediencia. Como les dije antes, tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de amor, un Dios de misericordia, pero también es un Dios justo y un Dios que castiga a todo aquel que toma por hijo. Y eso es lo que estaba por hacer con la vida de Saúl. Dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Tremendo el ego de esta persona. Se había levantado un monumento y había dado vuelta y pasó delante de este monumento. No solamente había desobedecido a Dios, sino que se estaba llenando de ego. Su corazón se estaba envaneciendo. El versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué tremendo, qué tremenda mentira. ¿Había cumplido la palabra de Jehová? La había cumplido a media. Toda obediencia a media es desobediencia. Y le dice Samuel: entonces, ¿qué balido de ovejas y vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los han traído. Presten atención a esto. ¿Qué dice? Los han traído. Porque ¿quién? El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios. No solamente pecó con desobedecer a Dios, sino que estaba haciendo los dos pecados originales que separaron al hombre de Dios en el jardín de Edén. Principio, la desobediencia. El segundo, acusar al otro de mi propia culpa. ¡No! ¡La mujer! Y la mujer dice: ¡no, la serpiente! Faltó que la serpiente dijera algo también. Pero ahí se puede ver cómo ya esta persona comienza a alejarse de Dios y de sus propósitos. Porque no basta con eso, porque ¿cuáles son las palabras que utiliza después?
para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Esa era la excusa, que las tomamos, pero por una buena razón, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, no mi Dios. El Señor Jesucristo a nosotros, como hijos de Dios, nos da una identidad. Nos dice que todo aquel que en Él cree pasa a ser su hijo. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Pero acá Saúl había perdido su identidad de hijo. Le estaba diciendo a Samuel, es tu Dios. Entonces dijo Samuel, versículo 16, a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿por qué? Porque él se consideraba pequeño. Recordemos las palabras que le dijo a Samuel, yo soy de la familia más pequeña de la tribu de Benjamín. Él se consideraba pequeño, pero ¿qué había hecho Dios con él? ¿No ha sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido nada más y nada menos que por rey de Israel. Y continúa el versículo 18, Jehová te envió en misión. Y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y continuaba excusándose. La regla que él siguió fue su propia conveniencia. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Entonces viene la respuesta de Samuel que le dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, la obstinación. Podríamos continuar toda la mañana dándole al pobre Saúl. Pero, ¿qué hay de nosotros, hermanos? ¿Qué hay de la iglesia de Cristo? ¿Cómo respondemos al mandato, a la orden del Señor? ¿Qué es lo que te impide obedecer a lo que Él nos está mandando? Porque si leemos en Mateo capítulo 28, le está diciendo a todos sus discípulos, por ende también es para nosotros que somos sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a algunas naciones, a algunas tierras, a todas, dice, a todas las naciones. Y yo me pregunto, ¿qué está pasando con la iglesia hoy en día? ¿Por qué nos encerramos muchas veces en nosotros mismos? Y muchas veces también utilizamos la palabra de Dios y utilizamos versículos que nos gustan para decir, el Señor me está diciendo esto y me está diciendo esto otro, pero los versículos en los cuales Él te está dando un mandato, y un mandato que es firme porque lo llamamos, ¿cómo lo llamamos a ese Mateo 28? La gran comisión. Y si es la gran comisión, ¿por qué la desobedecemos? Si es la gran comisión,
¿Por qué no se está llevando a cabo? Cada uno de nosotros sabe y el Señor conoce nuestros corazones. ¿Qué pensamos acerca de este pasaje? El Señor, así como lo envió en misión a Saúl, también nos ha enviado en misión a nosotros. ¿Qué es lo que estorba? ¿Qué es lo que está estorbando? ¿Te has quedado con algún animalito que no tenías que tomar? Lo digo en sentido figurado. ¿Qué es lo que está estorbando? Tal vez tengo que decir, no, es mi familia, es mi profesión, son mis amigos. ¿Qué es lo que está estorbando? En Juan 15, 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros. ¿Para qué? Para llevar fruto. Y Primera de Pedro, y nos encanta este pasaje, Primera de Pedro 2, 9, dice que somos reyes y sacerdotes. Y nos encanta la palabra reyes y sacerdotes. ¿Pero para qué? Para anunciar. No escucho, a ver. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, porque tenemos que reconocer que estábamos en tinieblas, y nos llamó a su luz admirable. Yo desde mi adolescencia le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿qué propósito tenés para mi vida? ¿Qué es lo que querés de mí? Porque no encontraba un propósito para mi vida. Empecé la facultad y antes de empezar la facultad en enfermería decía, Señor, ¿qué querés que estudie? Porque yo quiero conocer el propósito que tenés para mi vida. Cuando terminé la carrera, seguía preguntándole lo mismo al Señor. Y el Señor me lo marcaba una y otra vez. Iba a congresos, iba a conferencias misioneras, pero el Señor me marcaba una y otra vez. ¿A través de qué cosa? De su palabra. De su palabra. Él me decía constantemente qué es lo que quería de mi vida. Pero yo estaba esquivándole al bulto. Yo no quería reconocer que el Señor me quería para eso. Yo no sé en qué situación te encontrás vos hoy en día. Si te encontrás también pidiéndole a Dios que te revele qué es lo que quiere para tu vida, buscá su palabra, amala, léela, cométela. Pero también tené cuidado, porque cuanto más sabemos de la palabra del Señor, más responsabilidad tenemos. Y hoy ante nosotros se nos presenta una responsabilidad. ¿Qué vamos a hacer con esta gente que no conoce al Señor? ¿Qué vamos a hacer con este pueblo que está como estábamos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Podremos decir, heme aquí? Envíame a mí. Podemos decir, yo estoy dispuesto, si yo no puedo ir, pero Él puede ir. Yo voy a sostener la soga. Yo voy a poner de mi parte lo que el Señor me demanda a mí. Y cada uno de nosotros podemos saber qué es lo que el Señor nos está demandando en este momento.
no hagamos oídos sordos. Las consecuencias para Saúl fueron tremendas, pero no podemos decir, que Dios no les dio oportunidad. Y el día de mañana, cuando estemos en la presencia del Señor, no vamos a poder decirle, yo nunca te vi desnudo, nunca te vi con hambre, nunca te vi en la cárcel. No le vamos a poder decir eso. Porque el Señor va a decir, tal día te hablé acerca de los pueblos que están necesitando de mi salvación. Tenemos una responsabilidad, pero no lo tomemos como una responsabilidad que nos pese, porque es algo tremendo lo que nos toca hacer, algo hermoso lo que podemos hacer, que es llevar su palabra. Es lo más precioso. Dicen que hasta los ángeles lo quieren hacer. Pero Dios nos los encargó a nosotros, a sus hijos. Somos nosotros los que tenemos que llevar esos frutos. Y esos frutos no es algo que lo encontramos solamente en el Nuevo Testamento. Es algo que se nos revela constantemente en la palabra de Dios, en todo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que nos dice que toda lengua de toda tribu y nación van a estar frente al trono, alabando al Señor. Y el Génesis también nos relata, cuando Dios creó a Adán y a Eva, cuando los bendijo, ¿cuál fue el mandato que les dio? Fructificad, multiplicad. ¿Por qué? Porque Dios había puesto su imagen sobre ellos. Ellos eran el fiel reflejo de la imagen de Dios. Pero luego que pecaron, solo podían crear seres a imagen de ellos. Y Dios quiere que nosotros, hoy en día, restaurados por la sangre de Jesucristo, seamos la imagen de Dios aquí en la tierra. ¿Están dispuestos a tomar ese compromiso? ¿Están dispuestos? Que el Señor realmente los bendiga y que el Espíritu Santo de Dios, que obra con poder en nuestras vidas, nos haga ver esta realidad y nos lleve a tomar una decisión. Amén. Padre, te damos gracias porque sos un Dios que nos ama incondicionalmente, Señor. Gracias porque enviaste a tu Hijo para pagar esa deuda tremenda, Señor, que nosotros no podíamos pagar. Solamente la sangre preciosa de Jesucristo lo pudo hacer. Y gracias te damos también, Señor, porque a través de tu palabra podemos tener la guía, la dirección, lo que vos querés de nuestra vida, Señor. Ahora te pedimos que el poder que el Espíritu Santo tiene en nuestra vida, Señor, que sea revelado a nosotros qué es lo que querés de cada uno, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice esta iglesia, bendice al pastor, bendice a los ancianos, bendice a aquellos que están como autoridad, Señor. Bendice nuestra nación, Padre. Bendice a esta nación de Argentina, Señor, plagada de hijos tuyos, Señor, llena de hijos tuyos. Por doquier donde vamos podemos encontrar iglesias, Señor. Que de esta Argentina puedan salir también personas que amen lo que vos amás, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos. Son manos misericordiosas, pero también sabemos que son manos justas, que demandan de nosotros, Señor, obediencia. Bendito Dios, que podamos ser esos hijos obedientes a tu voz. En el nombre precioso de Jesús. Amén.